una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Así comienza el Salmo 119, 34 que vamos a ver hoy día. Les saludo en el nombre del Señor y le doy la cordial bienvenida a mi devocional. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él nos sostiene, Él nos afirma, nos da nuevas fuerzas para seguir en este caminar. Y por sobre todo, ¿cierto?, darle gracias al Señor por su presencia en nuestras vidas. Queremos invitarles a usted a poder seguir la lectura de la palabra. Usted se dará cuenta a la medida que estemos viendo que si hay dos cosas principales dentro de un caminar cristiano. Primero, ¿cierto?, es el leer la palabra, donde está la verdad, y orar al Señor. Son dos cosas que nunca se deben dejar de hacer. Si estas dos cosas se dejan hacer, ¿cierto?, espiritualmente comenzamos a resecarnos y a dejarnos influenciar por el entorno que nos rodea. Por eso es que es importantísimo que usted, más que escuchar esta palabra, pueda también meditarla. Meditar la palabra del Señor nos lleva a una relación personal con el Señor. Usted no sabe cuánto puede ganar cuando usted lee la Biblia y medita en ella. La palabra del Señor nos da paz en las dificultades, nos da gozo en la tristeza, nos anima cuando estamos desanimados, nos fortalece cuando estamos débiles y sobre todo, ¿cierto?, nos da esperanza cuando nos creemos, ¿cierto?, que estamos totalmente, ¿cierto?, perdidos, que no hay objetivo en nuestra vida. El Señor nos da una palabra de salvación. Si no fuera por el Señor, estaríamos sin rumbo, como dice la palabra, ¿cierto? Estaríamos sin rumbo. Y nuestra vida tiene un objetivo en esta vida, aunque usted no la entienda en este momento, pero nuestra vida, cada vida tiene un objetivo. Y la vida se termina cuando el objetivo también se termina. Así que es autoridad y poder de Dios el poder darnos esa fortaleza y llevarnos, como dice el salmista, por este camino, a guardar sus estatutos hasta el fin. Y cuando dice hasta el fin, está diciendo hasta el fin de nuestros días, ya sea el fin de la época, del tiempo, pero lo más probable es que sea al fin de nuestros días, de tal forma que nosotros, cuando terminemos nuestros días preparados, ¿cierto?, para cuando el Señor venga y no tengamos algunas cuentas que tengan que darle y dar respuesta que a lo mejor no tenemos. Aquí el tema, ¿cierto?, de la palabra del Señor tiene que ver mucho con lo conductual, con la voluntad, con lo que yo quiera. Por eso que el hombre tiene o debe cambiar su corazón, ¿cierto? Sabemos que ahí en el corazón están guardados todos los dichos, ¿cierto? La palabra del Señor nos indica en muchas partes, ¿cierto?, que debemos guardar nuestro corazón de mentira, de envidia, de egoísmo, de avaricia, de maldad, guardar nuestro corazón. Por otro lado, podemos saber también y conocer, ¿cierto?, que la palabra del Señor nos va revelando, como lo hemos estado viendo en este tiempo. Él nos va revelando lo que somos interiormente. Si tú eres un hijo del Señor y el Señor te está hablando fuertemente, solamente tienes que obedecer a la palabra, porque Él endereza nuestros caminos, Él endereza nuestro caminar en cuanto a nuestra vida. Eso tiene que ver con la conducta del hombre. Recordemos que Dios no entra en nuestra vida solamente porque leo la Biblia. Yo tengo que tener, ¿cierto?, un corazón dispuesto para que el Señor comience a orar en mí. Ahora, esto no es religión, por eso que a veces mucha gente va a la iglesia o lee la Biblia o tiene en su casa la Biblia abierta ahí en el Salmo 91 para protección,
Pero no se trata de eso, sino se trata de poder aplicar cada palabra a nuestra vida. Y aplicarla significa vivir como Jesús vivió. No vivir en falsedad, no vivir en la maldad y después estar orando al Señor y decirle, Señor, bueno, yo soy humano, yo siempre fallo. Sí, es verdad, siempre fallamos, pero el Señor conoce nuestro corazón. Así que nuestra boca, antes que abramos la boca, que lo hemos visto también en otros salmos, antes que abramos la boca, el Señor ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Y es por eso, ¿cierto?, que en cierto modo hay tranquilidad en nuestras vidas, porque Él conoce nuestro ser interior. Ahora, si Él conoce nuestro ser interior y yo me conozco y aún no he remediado mis caminos, le pido que pueda humillarse ante el Señor y poder buscarle con todo su corazón, desechar aquellas cosas que están malas en su vida y que no le permiten avanzar, desechar todo lo negativo, todas las mentiras, toda la maldad, toda la avaricia, desecharlo en el nombre de Jesús para que Él pueda tomar y controlar tu vida. Recuerda, el Señor no va a controlar tu vida solo por una oración, solo porque estás orando, sino tiene que ir aplicando. Y esa aplicación la tenemos que hacer nosotros porque es una decisión propia de nosotros. El Señor no viene y entra en nuestra vida así imperiosamente, porque Él no es ningún intruso, Él es un caballero, ¿cierto? Y no va donde no lo inviten. Así que si tú ves, digamos, que tu vida tiene mucho que ser tu conducta ante los demás, tú que eres cristiano, tu conducta ante los demás no es la de un cristiano, bueno, tú tienes, ¿cierto?, que ahí la palabra del Señor te da la oportunidad de poder arrepentirnos y cambiar nuestro corazón. Vamos a leer el Salmo 119, quiero que abran su Biblia y podamos leer estos versículos. Tiene que ver con el salmista que pide hallar entendimiento en lo que son los caminos de Él. Le está pidiendo, es una continua oración que le está llevando aquí. Así que vamos a leer, leamos del versículo 33 al 40. Y dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Que el Señor añada su bendición a esta hermosa palabra de este salmo. En esta estrofa está enfatizando el entendimiento primero del camino de la ley de Dios. Aquí el salmista está pidiendo que Dios le guíe y que le enseñe cada paso de este camino. Esta es una realidad que generalmente tal vez no se pueda dar en nuestra vida cristiana. Aquí vemos a un salmista dependiente de Dios en todas sus cosas. Y Él está abriendo su corazón, está abriendo todo su ser completo, lo está abriendo a la luz de Dios. Y Él está hablando, tiene un diálogo con el Señor, está orando al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado al Señor para pedirle que nos enseñe sus estatutos? Cuando Él está pidiendo que nos enseñe su estatuto, está reconociendo que no conoce el camino recto y que está pidiendo una dirección de Dios para que pueda llevarlos a encaminarlos basado en esos estatutos que son las ordenanzas que Dios ha dado a su pueblo para que vaya en esa ruta. Dice y hace una promesa, y yo lo guardaré hasta el fin.
Como dije, esta estrofa está enfatizando lo que es el camino de la ley de Dios, Dios que está pidiendo que lo guíe, que le enseñe, ¿cierto? Y cada versículo aquí está hablando, ¿cierto? Guíame, inclina, aparta, confirma, quita de mí. Es una oración que muchas veces también me identifica. Aquí podemos ir, si nos vamos párrafo a párrafo, de cierto versículo a versículo, aquí el salmista dice, dame entendimiento. A veces no entendemos las cosas de Dios. A veces pensamos que la entendemos, pero no lo estamos entendiendo. Si yo veo aquí a este salmista ya con una tremenda experiencia, ¿cierto? De una experiencia que ha tenido durante toda su vida relacionada con Dios, y las comparamos, hacemos una comparación con nuestras propias vidas. Por supuesto que no vamos a tener ninguna comparación con respecto a él, dado que él tenía una relación íntima con el Señor y aún así, ¿cierto?, estaba en esa condición en este momento. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto, porque supuestamente, ¿cierto?, él ya se había desviado del camino y estaba diciendo, Señor, por favor, enséñame cuál es lo correcto. Enséñame, Señor, cuál es la forma, cuál es la conducta que yo debo tener ante el mundo, ante la vida, ante los demás, ante Dios, por supuesto, primero que todo. Porque todas las cosas las hacemos no para agradar al mundo, en el fondo lo hacemos para agradar a Dios. Pero mire que muchas veces somos muy insensatos, porque muchas veces queremos agradar al mundo. Pero la palabra del Señor es clave en esto, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tengo en mi corazón habla la boca. Por demás que podamos leer un versículo, 2 versículos en el día, pero si yo tengo en mi corazón ese odio, esa amargura, esa avaricia, esas mentiras, el robo, y lo tengo aquí en mi corazón, es lo primero que va a salir de mi boca. Fíjese que nuestra boca a nosotros nos delata nuestra condición espiritual, nuestras actitudes con los demás. Es muy importante esto. Por eso que el salmista está diciendo, enséñame, Señor, cuáles son tus caminos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a andar en ese camino que yo pienso que está correcto. Y sin embargo, no está correcto. Aquí, cuando hablamos de una vida cristiana, una vida hijo del Señor, tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. Tiene que ver con el oír, con el observar y con el aplicar esta palabra a nuestra vida. Sin la aplicación no tiene ningún sentido la palabra en nosotros. Si yo estoy enseñando algo y usted está diciendo algo y ese algo no está de acorde con su conducta, estamos en problema. Y no está en problema conmigo ni con los demás, está en problema con Dios, porque muchas veces queremos engañar a Dios. Pero yo quiero decir una cosa, usted puede engañarse usted misma, yo puedo engañarme a mí, o sea, puedo engañar a las personas, pero a mí yo sé que no puedo engañarme, aunque muchas veces las personas, ¿cierto?, creen sus propias mentiras, ya que comienzan, ¿cierto?, a tener una conducta natural en ellos, que esa mentira pasa a ser verdad en sus vidas. Y ahí está el peligro, ahí está el error. Por eso que el salmista aquí se da cuenta y dice, enséñame, oh Jehová, tus caminos, y guardaré, y los guardaré, y tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. ¿Cierto? Es una promesa, bueno, si tú, Señor, me indicas esto, yo lo haré hasta que el día que me muera. ¿Cierto? Dame entendimiento, dice la palabra, y guardaré tu ley. Dame entendimiento, ¿cierto? El entendimiento, ¿cierto? ¿De dónde viene, cierto? El entendimiento viene a causa de leer, ¿cierto? La palabra de Dios. La palabra nos da luz, ¿cierto?, al pecado. Cada vez que leemos la palabra del Señor, vamos descubriendo qué es lo que estamos haciendo de malo, pero no solamente para descubrirlo, sino también para poder entregárselo al Señor y que Él nos perdone y comenzar a retomar de nuevo. Cuando hay un perdón de algo, ¿cierto?, también hay una reconciliación, y sin perdón no hay reconciliación. Entonces, todas estas cosas, ¿cierto?, tienen que ver con el entendimiento. Dame entendimiento. Aquí estamos claramente que para guardar la ley de Dios tengo que tener entendimiento. Tengo que entender en mi corazón,
porque en ella dice, tengo mi voluntad. Si yo tengo voluntad de buscar en la palabra de Dios, pongo toda mi voluntad de hacerlo, por supuesto, ¿cierto?, que vamos a ser guiados por la senda de los mandamientos del Señor. Pero una cosa, si aquí el salmista no está tomando esto como algo que es automático, está tomando algo como una acción que debemos hacer. Si yo estoy pidiendo que me enseñe, es porque quiero que me enseñe. Si yo estoy diciendo que me dé entendimiento, Señor, dame entendimiento. Y la palabra, guíame por la senda de tus mandamientos. Guíame, no solamente, ¿cierto?, que me enseñes el camino, sino que me enseñes a guardar la ley y me guíes por la senda de tus mandamientos. Qué hermoso, ¿cierto?, es poder tener o saber cuáles son los estatutos de Dios y cómo yo debo agradar a Dios. Vuelvo a repetirlo, esto no tiene que ver la conducta con los demás. No, porque el Señor ve el corazón de la persona. Tiene que ver con mi relación con Dios. Mi relación con Dios. A Dios no lo podemos engañar de ninguna manera de cómo soy. Entonces, por eso que el salmista acá está diciendo, Señor, inclina mi corazón a tu testimonio. O sea, la palabra de Dios habla tanto del corazón, porque aquí en el corazón dice que vienen los malos pensamientos, ¿cierto? Vienen todas las cosas negativas, vienen de aquí del corazón. Y yo las voy revelando por la boca. Por eso que aquí dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Fíjese que aquí está dando un punto clave. Está hablando que incline tu corazón a su testimonio, no para no mentir, sino que mire, y no a la avaricia, lo dice aquí. Y la avaricia, ¿cierto?, tiene que ver, el camino tiene que ver, ¿cierto?, con aquellas desviaciones de nuestra mente, ¿cierto?, que no tienen que ver con el Señor. Aquí en el versículo 35 dice, pues seguir esta senda en medio de un mundo hostil, seguir a Dios en estos días, por decir en otras palabras, requiere más que la sabiduría y el esfuerzo humano. No tiene que ver, ¿cierto?, con lo que yo pueda hacer, porque aquí la palabra tiene que ver solamente con obedecer. Solamente obedece al Dios que Él puede decir, mi Señor, quiero servirte con todo el corazón, ¿cierto? Y aparta de mí, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Señor, saca de mi vista, ¿cierto? Avívame en tu camino, y lo vuelve a decir, ¿cierto? Avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Este versículo también es un hermoso versículo. Aquí está en el fondo, está mostrándose Él tal cual es ante el Señor. Y ustedes a esta altura pueden haber pensado, ¿cierto?, que ya estaba en la cúspide de la santidad. Pero vemos, digamos, que el hombre, ¿cierto?, es una lucha constante entre lo que es la carne y el espíritu. Recordemos que la palabra del Señor dice que las cosas espirituales no las podemos entender si no es a través de lo espíritu, de lo espiritual. No lo podemos entender con nuestra mente. No podemos entender la palabra del Señor con nuestra inteligencia o por nuestra buena voluntad, sino va en el obedecer la palabra del Señor. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Esta es una oración que nosotros tenemos que tener constantemente. Señor Jesús, aparta de mis ojos que no vean la vanidad. Y vuelve, ¿cierto? Avívame en tu camino, vivifícame en tu camino. Qué expresión más profunda la del salmista. Creo que nos identifica en todas las palabras. Confirma tu palabra a tu siervo. Señor, estoy clamando, estoy pidiendo. Ahora confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Muchas veces no le tememos al Señor. Y podemos hacer y deshacer. Siendo cristianos, podemos hacer y deshacer. Y después tenemos, ¿cierto?, también la patudez de poder ir ahí a los pies del Señor. Pero el Señor te ve. Porque el Señor no ve, el Señor mira al interior de la persona.
Quita de mí el oprobio, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. El hombre que no anhela los pensamientos de Dios tiene que volverse a Él, porque nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra voluntad tiene que estar allí, porque eso vivifica, como dice aquí, vivifícame en tu justicia. ¿Sí? Bueno, el salmista pide entendimiento, porque para guardar la ley tenemos que entenderla, ¿cierto? Eso lo dice el versículo 34. Tenemos que entenderla. Vamos entonces, el propósito de esta hora, el propósito de este salmo que hemos estado leyendo, que es un salmo muy largo, son 176 versículos, lo estamos viendo en prosa, ¿cierto? El propósito, ¿cierto?, de este salmo que tiene 176 versículos es destacar que la ley del Señor es completa y es perfecta. Y lo está diciendo en cada momento. Esta es la oración que nosotros debemos tener cada día para que nuestra vida sea más transparente ante el Señor. El propósito, ¿cierto? Ahora, el gran tema del poema, el gran tema de todo esto, de todo este poema, porque es un poema, es la ley del Señor. Es el tema central de este salmo, en el cual se indica cuán importante es, cuál es su sentido de revelación, cuáles son sus cualidades, sus propiedades, cuánto es valor y las actitudes que demanda y genera en las personas. Porque este salmo tiene que llevar a cambiar nuestras actitudes. Debemos cambiar nuestros valores de pertenencia. Y aquí en efecto nosotros podemos ver que la ley divina reclama atención. La ley de Dios, la palabra de Dios demanda atención a Él. No es una cosa que tenemos que leer como un pan de vida. Está bien el pan de vida, pero no solamente eso. Eso es mucho más profundo, ¿cierto? La ley divina reclama atención, reclama obediencia. Por sobre todo la obediencia. No sacamos nada con leer una receta para hacer una comida si yo la voy a hacer a mi gusto y gana. No va a resultar la receta como está, porque yo estoy poniendo lo mío. Y es por eso que el Señor aquí habla de la obediencia. Necesitamos, ¿cierto?, reclamar obediencia. Debemos reconocer, ¿cierto?, que la ley, ¿cierto?, que este salmo está generando. Y no solamente este salmo, sino que toda la palabra está reclamando la obediencia. Y está reclamando el amor. Acá hay un tema muy importante, que es el amor. Está reclamando el amor. La ley de Jehová, dice, disculpe, en la ley de Jehová está mi delicia, dice la palabra del Señor. Y no podemos deleitarnos si no tenemos ese amor primero a Dios. Y cuando amamos a Dios podemos amar a las personas. Si amamos a las personas, no le vamos a hacer daño, no los vamos a infamar. Porque esa es la ley de Dios, el amor. Y el amor, si el amor de Dios está en nosotros, es imposible, querido, que no amemos. Es imposible que no perdonemos. Es imposible que nuestra vida no esté dirigida a buscar su presencia, a buscar la paz, a buscar el consuelo, a buscar la integridad en nuestras vidas. Deleite, que nos podamos deleitar en esa palabra, que no nos podamos afligir, que cuando leemos, oye, esto me tocó a mí, o me está pegando un palo, como decimos nosotros, está pegando un palo el pastor, algo le contaron. No es así, la palabra del Señor revela
Nuestro ser interior, recordemos que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, dice. Hasta lo más profundo de nuestro ser, la palabra del Señor nos va revelando, nos descubre, nos desnuda. Necesitamos que esta palabra, esta ley, aparte de eso, meditarla. Porque cuando nosotros logramos meditar, le damos el tiempo para que Dios hable a nuestra vida. La meditación es la voz de Dios a nuestro corazón. Pero si yo leo la palabra y la cierro la Biblia y me voy, y no medito en ella, es posible que no reciba nada. Necesitamos meditar la palabra y por sobre todo el cumplimiento de esta misma. El Espíritu Santo dice que nos va a recordar todas las cosas que has enseñado. Si tú tienes problemas de memoria, no te preocupes. No es cosa de memoria, es cosa de intimidad. Tú puedes leer un versículo ahora, a lo mejor no te vas a acordar de la cita, pero te vas a acordar de lo que te dijo el Señor, porque el Espíritu Santo te lo va a colocar allí en tu mente en el momento que lo necesite. Es por eso que tenemos que tener la obediencia, el amor, el deleite, la meditación, el cumplimiento de esta palabra. Promete entonces una serie de importantes cosas esta palabra. Ahora, cuando nosotros estamos, ¿cierto?, en esa, Dios nos da y nos promete una serie de importantes dones que son a beneficio del reino. Y ahí comenzamos, ¿cierto?, a tener esos dones para el servicio del reino. El poema, este salmo, es una demostración clara y segura del gran aprecio a la ley que se manifiesta no solamente en este salmista, sino también se manifiesta en el pueblo de Israel. Y debe manifestarse también en nuestras vidas, queridos. El gran aprecio, se lo vuelvo a repetir, a la ley es que se manifiesta en nuestras propias vidas. Medita la palabra, lee la palabra, cambia tu ser, obedece a la palabra, cambia tu conducta. El Señor quiere dotarte de dones basados en la experiencia de vivir una vida para el Señor, una vida de servicio al Señor. Y para servir al Señor nos preparamos de esta forma, buscando la ley de Jehová, en el nombre de Jesús. Me despido y estaremos en un par de días nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga y no se olvide, medite la palabra.